Vamos a resolver los siguientes ejercicios. Bien, el ejercicio que tenemos en pantalla forma parte del banco de preguntas. Justamente es el ejercicio 216. Y lo que nos piden es hallar un ángulo basado en complementos y suplementos, ¿no? Enseguida vamos a ver cuál es el método de resolución. Nosotros cuando hablamos de ángulos complementarios, decimos que dos ángulos son complementarios, por ejemplo, alfa y beta, si ambos suman 90 grados, ¿no? Esos son los ángulos complementarios. Y si dos ángulos son suplementarios, decimos que la suma de ambos suman 180 grados. En este caso nos dice si los dos tercios del complemento de un ángulo tita es igual al suplemento del complemento del mismo ángulo, determine el ángulo tita. Entonces, tenemos lo siguiente. Vamos a definir primero cuál es el complemento de tita. Nosotros decimos que dos ángulos son complementarios si suman 90 grados, ¿no? ¿Qué quiere decir entonces esto? Que el ángulo que es complemento es básicamente 90 grados menos tita, ¿no? Y ese es el ángulo complementario, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos de ángulos suplementarios, en este caso necesito el suplemento, pero del complemento de ese ángulo, ¿no? En este caso necesito el suplemento de alfa. Lo voy a llamar beta más alfa. Para que sean suplementarios, debería ser 180 grados. ¿De acuerdo? Entonces, beta es 180 grados menos alfa. Pero en la ecuación a nosotros no nos interesa el valor de alfa, sino que nos interesa el valor de tita. ¿Qué relación tiene alfa con tita? Que es su complemento, ¿no? Es decir, 90 grados menos tita. Aquí haciendo operaciones vamos a tener 90 grados más tita. Y este sería el suplemento del complemento de tita. ¿Qué más? Bueno, establecemos la relación que existe entre ambas partes. Dice que dos tercios del complemento, que lo hemos llamado alfa, es igual al suplemento del complemento, que le hemos llamado beta, ¿no? Y si vamos reemplazando, dos tercios del complemento
sería 2/3 de 90 menos tita, igual a el suplemento del complemento. Y el suplemento del complemento es 90 grados más tita. Y ahora simplemente tenemos que despejar tita de nuestra ecuación y nos va a quedar lo siguiente, ¿no? 180 grados menos 2 veces tita igual este 3, 270, pasa a multiplicar el 3 más 3 veces tita. De acá tenemos que 5 veces tita es igual a 180 menos 270, este pasa a restar, menos 90. Y de aquí, tita tiene 90 sobre 5, 90 grados dividido entre 5, igual a 18, ¿no? 18 grados. Sale negativo porque, bueno, recuerden que en los grados, si medimos en este sentido, es positivo, ¿no? Pero si lo mido en este sentido, es negativo. Lo que a nosotros nos interesa es el ángulo. Y el ángulo que estamos buscando es justamente 18. ¿Ok? No sé si hay alguna consulta respecto a este ejercicio. Bien, pasemos al siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio también trata sobre lo mismo, es suplementos y complementos, que dice lo siguiente, ¿no? El suplemento del complemento de un ángulo es igual a 3 medios de la diferencia entre el suplemento y el complemento de dicho ángulo, ¿no? Vamos a definir eso. Lo voy a llamar al ángulo que nos interesa, lo voy a decir, lo voy a nombrar igual que el anterior, como tita. Entonces a mí me interesa el complemento de tita, es 90 menos tita, ¿no? Puedo asignarle algún valor, por ejemplo, alfa. Alfa es 90 menos tita y es básicamente el complemento de tita. Si habláramos del suplemento, el suplemento de tita sería beta 180 menos teta, ¿ya? Recuerden que para que dos ángulos sean suplementarios, ambos deben sumar 180, ¿no? De ahí se despeja justamente beta y tenemos que beta es el suplemento de tita. Ya tengo el suplemento y el complemento. Entonces, faltaría acá el suplemento del complemento de un ángulo. Ya tengo el complemento es alfa, necesito el suplemento de alfa, que es justamente el suplemento del complemento de tita. Sería, vamos a gamma igual a 180 menos alfa. Esto es 180 grados menos el valor de alfa es 90 grados menos tita
y nos va a quedar 90 grados más tita. Entonces, veamos lo siguiente. Dice el suplemento del complemento del ángulo, que es justamente este valor, 90 grados más tita, suplemento del complemento, es igual a 3 medios de la diferencia del entre el suplemento y el complemento, ¿no? El suplemento sería beta y el complemento lo llamamos alfa, ¿no? Entonces, voy a reemplazarlo. Le habíamos puesto nombre a esto, ¿no? Aquí reemplazamos. Beta vale 180 menos tita, menos alfa, que es el complemento del ángulo, 90 menos tita. Entonces, vamos a agrupar esto. Haciendo operaciones, tenemos 180 menos 90, 90 grados, menos tita, menos por menos más tita, se anulan. Y tenemos lo siguiente, este 2 pasa a multiplicar, sería 180 grados más 2 veces tita, igual a 3 por 90 sería 270 grados. Por lo cual, 2 veces tita es igual a 90, este 180 le resta a 270, y tita tiene un valor de 45 grados. La respuesta sería el inciso C. Bien, ¿alguna pregunta tal vez del ejercicio? Continuando entonces con la resolución de ejercicios, tenemos el siguiente ejercicio, ¿ya? Dice la suma de las medidas de los ángulos es 80. El complemento de la medida del primero es igual al doble de la medida del segundo. ¿Cuál es, calcular, mejor dicho, la diferencia de dichos ángulos, ¿no? Es decir, dos ángulos, llamémoslo alfa y beta, de este lado, suman 80 grados. El complemento de la medida del primero, es decir, 90 menos alfa, vendría a ser el complemento de alfa, es igual al doble del segundo ángulo, ¿no? Al doble de la medida del segundo, dos veces el ángulo beta. Y ahí tenemos nuestro sistema de ecuación. Esto sería alfa más 2 beta igual a 90. Haciendo operaciones, podría decir que alfa más 2 veces beta es igual a 90, que es mi primera ecuación. Le voy a restar la primera ecuación, alfa más beta, igual a 80. Hacemos una resta de ambas ecuaciones. Esto se va a anular. 2 menos 1 sería 1 beta.
90 grados menos 80 grados sería 10 grados. Entonces, si alfa es igual a 90 grados de aquí, menos 2 veces beta, ¿cuánto vale alfa? Alfa mide 70 grados. Calcule la diferencia, dice, ¿no? Entonces, alfa menos beta, 70 menos 10, ¿cuánto nos daría? Nos daría 60 grados. Entonces, aquí la respuesta es el inciso B, ¿no? Donde la diferencia de ambos ángulos que indica el problema es 60 grados. Bien, ¿alguna consulta tal vez de este ejercicio? Bien, continuamos con el siguiente ejercicio. Acá tenemos un triángulo con vértices S, R y T. Se traza la bisectriz SL, ¿no? Que es la línea amarilla, para el ángulo tita. ¿No? Tenemos ese ángulo ahí, nuestro ángulo tita. ¿Cuál es el valor de este ángulo, no? Esa es la pregunta. Bien, entonces lo que nosotros vamos a hacer es hallar el ángulo a partir de ciertas definiciones. Lo primero que podemos observar es lo siguiente. Aquí tenemos un ángulo de 80 grados, ¿no? Que es entre esta línea recta SL y entre el segmento T y R. ¿Qué quiero decir con esto? Lo voy a escribir así. Y acá tenemos el siguiente ángulo, ¿no? Ya sería, girándolo un poco, perdón, sería así. Ahí está. Y el ángulo que se forma acá es justamente 80 grados, ¿no? Este ángulo de acá. Este otro ángulo que se forma, se habrán dado cuenta que es el ángulo de esta esquina, ¿no? El ángulo en esa esquina, con ese otro ángulo, forman ¿cuántos grados? ¿Cuántos grados debería formar? Los ángulos sobre una línea recta, ¿cuántos suman?
debería sumarnos 180, 180. ¿no? Correcto. Los ángulos en una línea recta, todos suman 180. Entonces acá resulta que yo tengo 100 grados, ¿no? Ahora, esta línea amarilla, que la voy a resaltar ahorita, esa línea amarilla, resulta que es una bisectriz. ¿Qué significa una bisectriz? Una bisectriz de un ángulo, supongamos que es el ángulo de acá, lo vamos a copiar. um, Directo mejor acá. Lo vamos a escribir para explicarlo ahí. Ese ángulo llamado bisectriz, o mejor dicho, una línea bisectriz de un ángulo, lo que sencillamente hace es dividir el ángulo que había en dos ángulos iguales. Voy a usar amarillo acá. Es decir, si todo el ángulo que había era un ángulo tita, acá hay la mitad y aquí también hay una mitad del ángulo. A esto llamamos nosotros bisectriz, ¿ya? Es una línea que divide el ángulo en dos partes iguales. Entonces, si todo el ángulo era tita, resulta ser que aquí hay la mitad, ¿no? La mitad acá y la mitad aquí. Y ahí ya tengo mi triángulo, ¿no? Tengo 50, tengo 100 y tengo tita medios. Tita medios más 100 más 50, que son los ángulos internos de un triángulo, ¿cuánto debería sumar? Los ángulos internos de todo triángulo siempre van a sumar 180 grados, ¿ya? Entonces, estos tres ángulos los sumamos y lo igualamos a 180. Tenemos entonces que tita medios es igual a 180 menos 150 sería 30, por lo cual tita es 2 por 30, 60 grados. Y la respuesta sería el inciso B. ¿Ok? Inciso B es nuestra respuesta. Bien, ¿alguna consulta o pregunta tal vez?
Pasemos al siguiente ejercicio que nos dice lo siguiente, ¿no? La diagonal X de este rectángulo, es decir, esta diagonal de acá, ¿cuánto mide? Dice, ¿no? Hay varias formas de calcularlo. Vamos a ver alguna de ellas. Por ejemplo, si ustedes observan esta longitud de Q a T, ¿cuánto mide? Mide 16 centímetros, ¿no? Y a este punto lo voy a llamar punto A. Entre B y A, o entre B y este punto, ¿cuánto mide? Mide 4 centímetros. Entonces, ¿cuánto mide este espacio de acá? Que vendría a ser también igual a este cateto de nuestro triángulo rectángulo, ¿no? Porque se forma un triángulo rectángulo. ¿Cuánto tendría que medir? Sería 16 menos 4. Entonces esto mide 12 centímetros, ¿no? Y tiene sentido. Si el lado total mide 16 y esto mide 4, para completar todo el rectángulo de QT, B y M, de QT, M y B, perdón, debería medir 12 exactamente esta parte, ¿no? Ahora, si quiero calcular ese cateto TM, ¿cuánto mide TM? Podríamos decir que TM es fácil de encontrar con este dato de acá. El área sombreada mide 64 centímetros, ¿no? El área de ese rectángulo es 64 centímetros cuadrados. ¿Cómo se calcula el área de este rectángulo? Tendría que ser, si esto mide A y esto mide B, es A por B, ¿no? El ancho por el alto. Vamos a escribirlo así. A por B. De los cuales yo conozco que B mide 4 centímetros. Si este lado mide 4 centímetros y el área es 64, ¿cuánto mide este lado? Podemos despejarlo de acá, ¿no? El alto sería 64 dividido entre 4, que nos da un total de 16. Entonces, esto mide 16 y como es el mismo lado de acá, acá también mide 16, obviamente, centímetros, ¿no? Entonces ya tengo los dos catetos
cateto opuesto, cateto adyacente, como quieran llamarlos. Nosotros sabemos que la relación que existe con X sería que la hipotenusa al cuadrado, X cuadrado es los catetos cuadrados, ¿no? Sería 12 al cuadrado más 16 al cuadrado. Por lo cual, X sería la raíz. 12 por 12 es 144. 16 por 16 es 256, si no me equivoco. Eso nos da que X es igual a raíz de 400. ¿Y cuánto es la raíz de 400? Sería 20 centímetros, ¿no? Entonces aquí la respuesta correcta es 20 centímetros. Bien, ¿alguna consulta tal vez del ejercicio? Si no se entendió, pueden preguntar, ¿no? Para volverlo a resolver. Bien, analicemos lo siguiente, dice, el radio de 0 a A, es decir, del centro del círculo, este radio de acá, dice que es fijo, ¿no? Permanece fijo. Y dice que 0 a B, este de aquí, de 0 a B, dice que es móvil, es decir, puedo moverlo por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, ¿ya? Y se forma un triángulo, dice, ¿no? Se forma este triángulo, que está en la figura, ¿no? Si lo moviéramos más allá, se formaría ese triángulo de ahí. Si lo moviéramos más acá, se formaría este triángulo y así. Se supone que este lado de aquí es móvil para formar el triángulo AB y cero, ¿no? AB y origen. Dice la pregunta, ¿el triángulo AB origen o AB cero adquiere su mayor área cuando el ángulo que se forma, alfa, vale, es decir, este ángulo que formamos acá? Si ustedes recuerdan, el área del triángulo es básicamente la base y aquí teníamos lo que era la altura. Entonces el área es base por altura dividido entre cuánto, dividido entre 2, ¿no? Así que la pregunta que hay que hacernos nosotros es, la base es fija,
Lo único que puede variar es la altura, ¿no? Porque la altura va a depender justamente de dónde está posesionado nuestro, nuestro segmento del origen AB, ¿no? Por ejemplo, si fuera este el caso, la altura que se tiene obviamente es mayor que la que tenemos anteriormente, ¿no? Y es incluso mayor si esto fuera así. Así que como esto es fijo, voy a tratar de que la altura sea mayor. Y eso solamente se logra en un caso, cuando el triángulo tiene básicamente esta forma. No, sería es decir, la forma de un triángulo rectángulo. En ese caso, la altura vendría a ser todo el cateto, ¿no? Aprovechamos todo el largo del cateto y todo el largo de la base, ¿no? La base era fija, no se va a mover. Entonces, ¿cuánto mide alfa en este caso? ¿Cuánto mediría alfa en ese caso? Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Cuánto mide alfa en un ángulo 90 rectángulo? grados. Correcto, ¿no? 90 grados. Entonces, alfa sería 90 grados. Esta era una pregunta más de razonamiento, ¿no? Entonces, para aprovechar que el triángulo tenga mayor área, si sé que la base es fija, voy a tratar de conseguir una altura mayor, ¿no? ¿Y por qué 90 grados? Se supone que si escogemos cualquier otro por acá, por acá, por acá, la altura del triángulo es menor, ¿no? La única forma de que tope el otro extremo, mejor dicho, que tenga la altura máxima, es justamente con ese ángulo de 90, ¿no? En otro caso, no se cumpliría. Así que aquí las respuestas son: alfa mide 90 grados o es un ángulo recto. Bien, ¿alguna consulta que tengan tal vez? Ok, vamos a hacer un último ejercicio. Eh, ok, gracias, Dari. La idea es que entiendan, ¿no? Para que no estemos solamente avanzando por avanzar, ¿ya? Aquí está el siguiente ejercicio, ¿no? Tenemos otro triángulo donde vamos a analizar lo siguiente. Dice que el triángulo con vértices S, R y T, y lo voy a escribir para que se vea mejor, ¿no? Con S, R y T, se traza una transversal TL. Y TL es justamente esta línea de acá, ¿no? Y resulta ser que es bisectriz, ¿no?
que habíamos dicho que es bisectriz, que aquí va a estar eh, la mitad y la mitad, por así decirlo, ¿no? X medio y X medio, o pongámosle así, T para asociarlo con el vértice, T medios y T medios, ¿no? Del ángulo STR, es decir, este ángulo de acá, ¿no? Que estamos usando. Entonces, calcule el ángulo beta, y el ángulo beta es este de acá. Ese es el ángulo beta. No, yo voy a usar justamente propiedades relacionadas con los ángulos que se forman entre dos rectas, ¿no? Si yo tenía una recta a la cual le atraviesa otra línea recta, se van a formar dos ángulos, ¿no? Uno alfa y otro beta. Y sabemos que ambos ángulos me van a sumar 180, ¿no? Entonces acá yo tengo lo mismo, tengo un ángulo de 110 para que sumen los 180, ¿cuántos grados debería tener? Acá, ¿no? Aquí tengo 110. Acá, ¿cuánto debería tener? Debería ser 70, ¿no? Para que sea válido, ambos ángulos deberían sumar 180 y 110 más 70 me va a dar justamente 180, ¿no? Los ángulos que se forman entre dos líneas rectas. Ahora, los ángulos que se están formando en este triángulo, que lo voy a repintar de naranja, son tres ángulos, ¿no? Sería 70 más 70 más T medios. Igual, ¿cuánto suman los ángulos internos de un triángulo? Suman 180 grados. Entonces, si despejo T medios, esto va a ser 40, por lo cual T mide 70 más 70, 140. 40 sería, ¿ya? ¿Cuánto es? 70 más 70, 140. Sí, está bien. T sería 80 grados. Y entonces, puedo borrar aquí y aquí. Y todo este ángulo T, vamos a usar otro color mejor. Verde, ya, verde. Ya tengo los tres ángulos que estoy buscando del triángulo verde. Y con el triángulo verde yo puedo observar lo siguiente, que beta más el ángulo de T más los 70 grados del ángulo S debería ser 180. Este valor ya lo conozco, ¿no? Sería beta más 80 más 70 igual a 180. ¿Cuánto mide beta? ¿Cuánto sería? Sería 30, ¿no? 30 grados. Entonces la respuesta sería el inciso A para nuestra pregunta. ¿Listo? Bien, ¿alguna consulta o duda antes de terminar?
Si no hay consultas, entonces nos estaríamos viendo el día lunes en el aula y con eso terminamos el día de hoy.